Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les hablaré sobre el descubrimiento y sepultura final de los restos mortales del rey medieval Ricardo III. Los restos de Ricardo III, último rey inglés caído en batalla y último rey de la Casa de York, fueron descubiertos en el antiguo priorato de los Frailes Grises en Leicester, Inglaterra, en septiembre de 2012. Tras exhaustivas pruebas antropológicas y genéticas, los restos fueron enterrados de nuevo en la Catedral de Leicester el 26 de marzo de 2015. Ricardo III, último gobernante de la dinastía Plantagenet, murió el 22 de agosto de 1485 en la batalla de Bosworth Field, la última batalla significativa de la Guerra de las Rosas. Su cuerpo fue trasladado a los Frailes Grises, Leicester, donde fue enterrado en una tosca tumba en la iglesia del monasterio. Tras la disolución del monasterio en 1538 y su posterior demolición, la tumba de Ricardo se perdió. Después surgió una versión errónea de que sus huesos habían sido arrojados al río Sour, en el cercano Puente Vaux. Este video está realizado a petición de Fer, Nenis Guevara Gómez y de Nati Dalmazo. Espero que a ellos y también a todos los miembros, suscriptores y comentaristas del canal les guste. Como ya dije, el rey Ricardo III de Inglaterra murió luchando contra las fuerzas de Enrique Tudor en la batalla de Bosworth en 1485, la última gran batalla de la Guerra de las Rosas. El poeta galés Gateglin atribuyó la muerte de Ricardo a Sir Rhys ap Thomas, un galés miembro del ejército de Enrique, quien se dice asestó el golpe fatal. Se sabe que Ricardo fue el último rey inglés en morir en batalla. El cuerpo de Ricardo fue desnudado y llevado a Leicester, donde fue exhibido públicamente. La balada anónima de Bosworth Field dice que, en Warke yacía para que muchos pudieran contemplarlo, casi con toda seguridad una referencia a la colegiata de la Anunciación de Nuestra Señora de Warke, una fundación lancasteriana en las afueras de la Leicester medieval. Según el cronista Polidoro Virgilio, Enrique VII permaneció 2 días en Leicester antes de partir hacia Londres, y el mismo día de su partida, siendo el 25 de agosto de 1485. El cuerpo de Ricardo fue enterrado en el convento de monjes franciscanos de Leicester sin solemnidad fúnebre. El sacerdote y anticuario de Barwickshire, Ion Rouse, quien escribió entre 1486 y 1491, registró que Ricardo había sido enterrado en el coro de los frailes menores de Leicester. Aunque autores posteriores atribuyeron el entierro de Ricardo a otros lugares, los relatos de Virgilio y Rouse fueron considerados por los investigadores modernos como los más creíbles. En 1495, 10 años después del entierro, Enrique VII pagó un monumento de mármol y alabastro para marcar la tumba de Ricardo. Su coste consta en documentos legales supervivientes relacionados con una disputa sobre el pago, que muestran que 2 hombres recibieron pagos de 50 y 10 chelines, respectivamente, para construir y transportar la tumba de Nottingham a Leicester. No se conservan descripciones en primera persona de la tumba, pero Rafael Olincet describió en 1577, quizás citando a alguien que la había visto en persona, que incorporaba una imagen de alabastro que representaba la persona de Ricardo. 40 años después, Sir George Book escribió que era una hermosa tumba de mármol de colores mezclados adornada con su imagen. Book también registró el epitafio inscrito en la tumba. Tras la disolución de los Frailes Grises en 1538, el monasterio fue demolido y el monumento fue destruido o se deterioró lentamente debido a la intemperie. El terreno del monasterio se vendió a 2 especuladores inmobiliarios de Lincolnshire y posteriormente fue adquirido por Robert Herrick, alcalde de Leicester, y posteriormente tío del poeta Robert Herrick. El alcalde Herrick construyó una mansión cerca de Friary Lane, en un terreno ahora enterrado bajo la actual calle Greyfriars, y convirtió el resto del terreno en jardines. Aunque el monumento de Ricardo evidentemente había desaparecido para entonces, el lugar de su tumba aún se conocía. El anticuario Christopher Wren, padre de Sir Christopher Wren, el arquitecto,
registró que Enrique erigió un monumento en el lugar de la tumba, un pilar de piedra de 1 metro de altura, tallado con las palabras: "Aquí yace el cuerpo de Ricardo III, antiguo rey de Inglaterra". El pilar era visible en 1612, pero había desaparecido para 1844. El cartógrafo y anticuario John Speed escribió en su Historia de la Gran Bretaña de 1611 que la tradición local sostenía que el cuerpo de Ricardo había sido sacado de la ciudad y depositado con desprecio bajo el extremo del puente Bow, que da paso a un afluente del Sour en el lado oeste de la ciudad. Su relato fue ampliamente aceptado por autores posteriores. En 1856, un constructor local erigió una placa conmemorativa en honor a Ricardo III junto al puente Bow, que declaraba: "Cerca de este lugar yacen los restos de Ricardo III". El último de los Plantagenet, 1485. El descubrimiento de un esqueleto en 1862 en los sedimentos del río cerca del puente dio lugar a afirmaciones sobre el hallazgo de los huesos de Ricardo. Pero un examen más detenido reveló que probablemente pertenecían a un hombre de 20 y pocos años y no a dicho rey. El origen de la afirmación de Speed no está claro, no se atribuyó a ninguna fuente ni tenía antecedentes en otros relatos escritos. La escritora Audrey Strange sugiere que el relato podría ser una versión confusa de la profanación de los restos de John Wycliffe en la cercana Lutterworth en 1428, cuando una turba lo desenterró, quemó sus huesos y los arrojó al río Swift. El historiador británico independiente Jonas Downhill propone que Speed se equivocó al ubicar la tumba de Ricardo e inventó la historia para justificar su ausencia. Si Speed hubiera estado en la propiedad de Enrique, seguramente habría visto el pilar conmemorativo y los jardines, pero en cambio informó que el lugar estaba cubierto de ortigas y maleza, y que no había rastro de la tumba del monarca. El mapa de Leicester dibujado por Speed muestra incorrectamente a Greyfriars donde se encontraba el antiguo Blackfriars, lo que sugiere que había buscado la tumba en el lugar equivocado. Surgió otra leyenda local sobre un ataúd de piedra que supuestamente contenía los restos de Ricardo, del cual Speed escribió que ahora se había convertido en abrevadero para caballos en una posada común. Y parece que existió un ataúd, que John Evelyn no documentó durante una visita en 1654, y Celia Fiennes escribió en 1700 que había visto un trozo de la lápida donde yacía. Tallada con la forma exacta para que su cuerpo yaciera allí, aún se puede ver en la posada Greyhound de Leicester, pero está parcialmente roto. William Hutton descubrió en 1758 que el ataúd, que no había resistido el paso del tiempo, se conservaba en una posada de Gallow Tree Gate. Aunque se desconoce su ubicación, su descripción no coincide con el estilo de los ataúdes de finales del siglo XV y es improbable que tuviera alguna relación con Ricardo. Es más probable que haya sido rescatado de uno de los establecimientos religiosos demolidos tras la disolución. La mansión de Enrique, Greyfriars House, permaneció en posesión de su familia hasta que su bisnieto Samuel la vendió en 1711. Posteriormente, la propiedad fue dividida y vendida en 1740, 3 años más tarde, se construyó New Street en la parte oeste del terreno. Se descubrieron numerosos enterramientos al diseñar las casas a lo largo de la calle. En 1759 se construyó una casa adosada, la número 17 de Friar Lane, en la parte este del terreno, que aún se conserva. Durante el siglo XIX, el terreno fue ampliado en número de edificaciones. En 1863, la escuela para niños Alderman Newton construyó una escuela en parte del terreno. La mansión de Enrique fue demolida en 1871, la actual calle de Greyfriars se construyó en el terreno en 1873 y se construyeron más desarrollos comerciales, incluyendo la caja de ahorros Leicester Trustee. En 1915, el resto del terreno fue adquirido por el Consejo del Condado de Leicestershire, que construyó allí sus oficinas durante las décadas de 1920 y 1930. El Consejo del Condado se trasladó en 1965 con la inauguración de su nuevo ayuntamiento y el Ayuntamiento de Leicester se instaló allí. El resto del terreno,
donde antiguamente se encontraba el jardín de Rick, se convirtió en aparcamiento para el personal alrededor de 1944, pero no se construyó nada más. En 2007, se demolió un edificio de una sola planta de la década de 1950 en la calle de Greyfriars, lo que dio a los arqueólogos la oportunidad de excavar y buscar vestigios del monasterio medieval. Se desenterró muy poco, salvo un fragmento de la tapa de un ataúd de piedra postmedieval. Los resultados de la excavación sugirieron que los restos de la iglesia del monasterio se encontraban más al oeste de lo que se creía. La ubicación del cuerpo de Ricardo III había sido durante mucho tiempo de interés para los miembros de la Sociedad de Ricardo III, un grupo creado para reevaluar la manchada reputación del rey. En 1975, un artículo de Outrage Strange se publicó en la revista de la Sociedad, The Ricardian, sugiriendo que sus restos estaban enterrados bajo el aparcamiento del Ayuntamiento de Leicester. Esta afirmación se repitió en 1986, cuando el historiador David Baldwin sugirió que los restos aún se encontraban en la zona de Greyfriars. Baldwin especuló: es posible, aunque ahora quizás improbable, que en algún momento del siglo XXI una excavadora pueda revelar los restos de este famoso monarca. Aunque la Sociedad de Ricardo III seguía interesada en debatir la posible ubicación de la tumba del rey, no buscó sus restos. Algunos miembros sugirieron posibles líneas de investigación, pero ni la Universidad de Leicester ni los historiadores y arqueólogos locales aceptaron el reto. Probablemente porque se creía ampliamente que la tumba había sido cubierta con una construcción o que el esqueleto había sido esparcido, como sugería el relato de John Speed. En 2004 y 2005, Philippa Langley, secretaria de la rama escocesa de la Sociedad de Ricardo III, realizó una investigación en Leicester en relación con un guión biográfico sobre Ricardo III. Y se convenció de que el aparcamiento era el lugar clave para la investigación. En 2005, Jonas Downhill anunció el descubrimiento de la secuencia de ADN mitocondrial de Ricardo tras identificar a dos descendientes matrilineales de Ana de York, hermana de dicho rey. También concluyó, a partir de su conocimiento de la distribución de los prioratos franciscanos, que las ruinas de la iglesia del priorato de Greyfriars probablemente se encontraban bajo el aparcamiento y no habían sido cubiertas con una construcción. Después de enterarse de su investigación, Philippa Langley instó a Downhill a contactar a los productores de la serie de arqueología del Canal 4 para proponer una excavación del estacionamiento, pero se negaron porque la excavación tomaría más tiempo que el periodo estándar de 3 días para los proyectos de uno de sus documentales. Tres años después, la escritora Annette Carson, en su libro sobre Ricardo III, publicó su propia conclusión de que su cuerpo probablemente yacía bajo el aparcamiento. Unió fuerzas con Langley y Downhill para continuar la investigación. Para entonces, Langley había encontrado lo que ella llamó una prueba irrefutable, un mapa medieval de Leicester que mostraba la iglesia de los Greyfriars en el extremo norte de lo que ahora era el aparcamiento. En febrero de 2009, Langley, Carson y Downhill se unieron a David Johnson y su esposa Wendy, miembros de la Sociedad de Ricardo III, para lanzar un proyecto titulado provisionalmente Buscando a Ricardo, en busca de un rey. Su premisa era la búsqueda de la tumba de Ricardo, contando al mismo tiempo su verdadera historia, con el objetivo de buscar, recuperar y enterrar sus restos mortales con el honor, la dignidad y el respeto que tan notoriamente se les negaron tras su muerte en la batalla de Bosworth. Para asegurar el apoyo de los responsables políticos de Leicester, Langley había conseguido el interés de Darlow Smithson Productions para un documental televisado que Langley concibió como un especial de televisión emblemático. El proyecto contó con el respaldo de varios socios clave: el Ayuntamiento de Leicester, Leicester Promotions, responsable del marketing turístico, la Universidad de Leicester, la Catedral de Leicester, Darlow Smithson Productions, responsable del programa de televisión previsto, y la Sociedad de Ricardo III. La financiación para la fase inicial de la investigación previa a la excavación provino del Fondo de Becas de la Sociedad Ricardo III y de miembros del proyecto Buscando a Ricardo.
Por su parte, Leicester Promotions aceptó cubrir el coste de la excavación, que ascendía a 35.000 libras. Los servicios arqueológicos de la Universidad de Leicester, un organismo independiente con oficinas en la universidad, fueron designados como contratista arqueológico del proyecto. En marzo de 2011, se inició una evaluación del yacimiento de Greyfriars para identificar la ubicación del monasterio y los terrenos disponibles para la excavación. Se realizó una evaluación documental para determinar la viabilidad arqueológica del yacimiento, seguida de un estudio en agosto de 2011 con Georadar. Los resultados del GPR no fueron concluyentes, no se pudieron identificar restos claros de edificaciones debido a una capa de terreno alterado y escombros de demolición justo debajo de la superficie. El estudio fue útil para localizar servicios públicos modernos que cruzaban el yacimiento, como tuberías y cables. Se identificaron 3 posibles lugares de excavación: el aparcamiento del personal de los servicios sociales del Ayuntamiento de Leicester, el patio de recreo en desuso de la antigua escuela Alderman Newton y un aparcamiento público en New Street. Se decidió abrir 2 zanjas en el aparcamiento de los servicios sociales, con opción a una tercera en el patio de recreo. Dado que la mayor parte del yacimiento de Greyfriars ya se había construido, solo el 17% de su antigua superficie estaba disponible para excavación. El área a investigar ascendía a tan solo el 1% del yacimiento, debido a las limitaciones de financiación del proyecto. La excavación propuesta se anunció en la edición de junio de 2012 de la revista de la Sociedad Ricardo III, el Boletín Ricardiano, pero un mes después uno de los principales patrocinadores se retiró, dejando un déficit de financiación de 10.000 libras esterlinas. Tras una petición de fondos, los miembros de los diversos grupos ricardianos donaron 13.000 libras esterlinas en 2 semanas. Una rueda de prensa celebrada en Leicester el 24 de agosto anunció el inicio de las obras. El arqueólogo Richard Buckley admitió que el proyecto era una apuesta arriesgada, reconociendo que no sabían con precisión dónde está la iglesia, y mucho menos dónde está el lugar del entierro. Anteriormente le había dicho a Langley que pensaba que las probabilidades eran 50-50 en el mejor de los casos para encontrar la iglesia, y 9-1 en contra de encontrar la tumba. La excavación comenzó al día siguiente con una zanja de 1,6 metros de ancho por 30 metros de largo, con una dirección aproximada de norte a sur. Se retiró una capa de escombros de construcción moderna antes de alcanzar el nivel del antiguo monasterio. Se descubrieron 2 huesos paralelos de piernas humanas a unos 5 metros del extremo norte de la zanja, a una profundidad de aproximadamente 1,5 metros, lo que indica un entierro intacto. Los huesos se cubrieron temporalmente para protegerlos mientras continuaban las excavaciones a lo largo de la zanja. Al día siguiente se excavó una segunda zanja paralela hacia el suroeste. Durante los días siguientes, se descubrieron evidencias de murallas y habitaciones medievales, lo que permitió a los arqueólogos localizar con precisión la zona del monasterio. Quedó claro que los huesos encontrados el primer día se encontraban en la parte este de la iglesia, posiblemente en el coro, donde se decía que Ricardo fue enterrado. El 31 de agosto, los servicios arqueológicos de la Universidad de Leicester solicitaron una licencia al Ministerio de Justicia para la exhumación de hasta 6 conjuntos de restos humanos. Para limitar la búsqueda, se planeó exhumar únicamente los restos de hombres de 30 y tantos años, enterrados en la iglesia. Los huesos encontrados el 25 de agosto se descubrieron el 4 de septiembre y la tierra de la tumba se excavó durante los 2 días siguientes. Faltaban los pies y el cráneo se encontró en una posición inusualmente erguida, compatible con el cuerpo colocado en una tumba ligeramente demasiado pequeña. La columna vertebral estaba curvada en forma de S. No se encontraron rastros de un ataúd. La postura del esqueleto sugería que el cuerpo no había sido sudario, sino arrojado apresuradamente a la tumba y enterrado. Al levantar los huesos del suelo, se encontró un trozo de hierro oxidado debajo de las vértebras. Las manos del esqueleto estaban en una posición inusual, cruzadas sobre la cadera derecha, lo que sugiere que estaban atadas juntas en el momento del entierro, aunque esto no se pudo establecer definitivamente.
Después de la exhumación, el trabajo continuó en las trincheras durante la semana siguiente, antes de que el sitio fuera cubierto con tierra para protegerlo de daños, y repavimentado para restaurar el estacionamiento y el patio de juegos a su condición anterior. El 12 de septiembre, el equipo de la Universidad de Leicester anunció que los restos humanos eran un posible candidato para el cuerpo de Ricardo, pero enfatizó la necesidad de precaución. Los indicadores positivos eran que el cuerpo era de un hombre adulto, estaba enterrado bajo el coro de la iglesia, presentaba escoliosis severa en la columna vertebral, lo que posiblemente le hacía tener un hombro más alto que el otro. Un objeto que parecía ser una punta de flecha se encontró bajo la columna vertebral y el cráneo presentaba lesiones graves. Tras la exhumación, el énfasis se trasladó de la excavación al análisis de laboratorio de los huesos. Aston Hill había utilizado la investigación genealógica para rastrear a los descendientes matrilineales de Ana de York, hermana mayor de Ricardo, cuya línea materna se conserva a través de su hija, Anna Sanleger. Posteriormente, el académico Kevin Churer rastreó a un segundo individuo en la misma línea. La investigación de Aston Hill surgió a raíz de un desafío en 2003 para obtener una secuencia de ADN de la hermana de Ricardo, Margarita de York, con el fin de identificar los huesos encontrados en su lugar de enterramiento, la iglesia del Priorato Franciscano de Malinas, Bélgica. Intentó extraer una secuencia de ADN mitocondrial de un cabello preservado de Eduardo IV, que se conserva en el Museo Ashmolean de Oxford. Pero el intento resultó infructuoso debido a la degradación del ADN. Aston Hill recurrió, en cambio, a la investigación genealógica para identificar a una descendiente exclusivamente femenina de Cecily Neville, madre de Ricardo. Después de 2 años, descubrió que una mujer nacida en Gran Bretaña que había emigrado a Canadá después de la Segunda Guerra Mundial, llamada Joy Ibsen, de soltera Brown, era descendiente directa de la hermana de Ricardo, Anne de York, y por lo tanto, la sobrina nieta de ese rey de la 16ª generación. Se analizó el ADN mitocondrial de Ibsen y se descubrió que pertenecía al haplogrupo J del ADN mitocondrial, que por deducción debería ser el haplogrupo del ADN mitocondrial de Ricardo. El ADN obtenido de Ibsen mostró que los huesos de Malinas no eran los de la difunta duquesa Margarita. Joy Ibsen, periodista jubilada, falleció en 2008, dejando 3 hijos, Michael, Jeff y Leslie. El 24 de agosto de 2012, su hijo Michael, nacido en Canadá en 1957, ebanista residente en Londres, Inglaterra, entregó una muestra de hisopado bucal al equipo de investigación para compararla con las muestras de los restos humanos hallados en la excavación. Los analistas encontraron una coincidencia de ADN mitocondrial entre el esqueleto exhumado, Michael Ibsen, y un segundo descendiente directo por línea materna, que comparte una secuencia de ADN mitocondrial relativamente rara. Otra pariente viva de la línea femenina de Ricardo III es Wendy Duldig, australiana residente en Inglaterra y descendiente de la 19ª generación de Ana de York. Duldig, quien no tiene hijos supervivientes, está vinculada a la familia Ibsen a través de la nieta de Ana, Catherine Constable, de soltera Manners. Se dice que los descendientes de Constable, incluyendo uno de los antepasados de Duldig, emigraron a Nueva Zelanda. El ADN mitocondrial de Duldig presenta una coincidencia cercana, es decir, presenta una mutación. A pesar de la coincidencia del ADN mitocondrial, el genetista Turi King continuó buscando un vínculo entre el ADN Y heredado por vía paterna y el de los descendientes de Juan de Gante. Se han localizado 4 descendientes vivos de Gante por línea masculina, y sus resultados coinciden entre sí. El ADN Y del esqueleto está algo degradado, pero se demostró que no coincide con ninguno de los parientes vivos de línea masculina, lo que demuestra que se produjo una falsa paternidad en algún momento de las 19 generaciones entre Ricardo III y Henry Somerset, quinto duque de Beaufort. El trabajo de Turi King y otros ha demostrado que las tasas históricas de paternidad falsa rondan del 1 al 2% por generación.
Michael X, historiador de la Guerra de las Rosas, criticó especialmente el uso del ADN mitocondrial para argumentar que el cuerpo pertenece a Ricardo III, afirmando que cualquier varón que comparta una ascendencia materna en línea directa femenina podría ser considerado. También criticó el rechazo de la evidencia cromosómica por parte del equipo de Leicester, sugiriendo que no les parecía aceptable concluir que el esqueleto fuera de alguien distinto de Ricardo III. Argumentó que, basándose en la evidencia científica actual, la identificación con Ricardo III es más improbable que probable. Sin embargo, X llamó la atención sobre la opinión contemporánea de algunos, según la cual el abuelo de Ricardo III, otro Ricardo, conde de Cambridge, fue fruto de una unión ilegítima entre la abuela del rey y Juan de Holanda, cuñado de Enrique IV de Inglaterra, en lugar de Edmundo de Langley, primer duque de York, cuarto hijo de Eduardo III. Si ese fuera el caso, la discrepancia del cromosoma y con la línea Beaufort se explicaría, pero obviamente seguiría sin probar la identidad del cuerpo. X sugiere candidatos alternativos descendientes de la antepasada materna de Ricardo III, por ejemplo, Thomas Percy, primer barón Egremont, y John de la Pole, primer conde de Lincoln, pero no aporta pruebas que respalden sus sugerencias. Philippa Langley refuta el argumento de X alegando que no tiene en cuenta todas las pruebas circunstanciales. La Universidad de Leicester también respondió a las críticas de X. La identificación se realizó combinando diferentes líneas de evidencia. Estas incluyen el hecho de que la ubicación de la tumba coincide con la información proporcionada por John Rawls y que la naturaleza del esqueleto, la edad del hombre, su constitución, las lesiones y la escoliosis, concuerda con los relatos históricos. La solidez de la identificación reside en que los diferentes tipos de evidencia apuntan al mismo resultado. Un examen osteológico de los huesos mostró que se encontraban en buen estado general y prácticamente completos, salvo por la ausencia de los pies, que podrían haber sido destruidos por obras de construcción victorianas. Inmediatamente se hizo evidente que el cuerpo había sufrido lesiones graves y se encontraron más evidencias de heridas al limpiar el esqueleto. El cráneo muestra signos de 2 lesiones letales, la base de la parte posterior del cráneo había sido completamente seccionada por un arma blanca, lo que habría expuesto el cerebro. Y otra arma blanca había sido clavada en el lado derecho del cráneo, impactando el interior del lado izquierdo atravesando el cerebro. En otra parte del cráneo, un golpe de un arma puntiaguda había penetrado la coronilla. Las armas blancas habían cortado el cráneo y desprendido capas de hueso, sin penetrarlo. Se encontraron otros orificios en el cráneo y la mandíbula inferior que coincidían con heridas de puñal en el mentón y la mejilla. Las múltiples heridas en el cráneo indican que el hombre no llevaba casco en ese momento, el cual pudo haberse quitado o perdido mientras caminaba después de que su caballo se quedara atascado en el pantano. Una de sus costillas derechas había sido cortada con un objeto afilado, al igual que la pelvis. No había evidencia del brazo atrofiado que afligía al personaje de la obra de William Shakespeare. En conjunto, las lesiones parecen ser una combinación de heridas de batalla, que fueron la causa de la muerte, seguidas de heridas de humillación post-mortem infligidas al cadáver. Las heridas corporales muestran que el cadáver había sido despojado de su armadura, ya que el torso apuñalado habría estado protegido por una placa dorsal y la pelvis por una armadura. Las heridas se infligieron por detrás, en la espalda y las nalgas, mientras estaban expuestos a la intemperie, lo que concuerda con las descripciones contemporáneas del cuerpo desnudo de Ricardo atado a un caballo con las piernas y los brazos colgando a ambos lados. Es posible que hubiera otras heridas superficiales no evidentes en los huesos. Las heridas en la cabeza concuerdan con la narración de un poema de 1485 de Goethe Glynn, en el que un caballero galés, Sir Rhys ap Thomas, mató a Ricardo y afeitó así la cabeza del jabalí. Se creía que se trataba de una descripción figurativa de la decapitación de Ricardo, pero la cabeza del esqueleto claramente no había sido cercenada. La descripción de Goethe podría ser, en cambio, un relato literal de las lesiones que sufrió Ricardo, ya que los golpes recibidos en la cabeza le habrían cercenado gran parte del cuero cabelludo y el cabello, junto con fragmentos de hueso.
Otras fuentes contemporáneas se refieren explícitamente a las lesiones en la cabeza y a las armas utilizadas para matar a Ricardo. El cronista francés Jean Molinet escribió que uno de los galeses lo persiguió y lo mató con una alabarda, y la balada de Lady Bessie registró que le golpearon la cabeza con su bacinete hasta que le salieron los sesos con sangre. Estos relatos sin duda encajarían con el daño infligido al cráneo. Al excavar el esqueleto, se evidenció una curvatura lateral de la columna vertebral. Se ha atribuido a una escoliosis de inicio en la adolescencia. Aunque probablemente era visible al hacer que su hombro derecho fuera más alto que el izquierdo y reducir su altura aparente, no le impidió llevar un estilo de vida activo, ni le habría causado lo que la medicina moderna describe como joroba. Los huesos corresponden a un hombre con una edad estimada de entre 30 y 34 años, lo que coincide con Ricardo, quien tenía 32 años cuando murió. Dos dataciones por radiocarbono para determinar la edad de los huesos sugirieron fechas de 1430 a 1460 y 1412 a 1449. Ambas demasiado tempranas para la muerte de Ricardo en 1485. La espectrometría de masas realizada en los huesos encontró evidencia de un alto consumo de mariscos, lo que se sabe que hace que las muestras de datación por radiocarbono parezcan más antiguas de lo que son. Un análisis bayesiano sugirió que había una probabilidad del 68,2% de que la verdadera fecha de los huesos estuviera entre 1475 y 1530, que aumentaba al 95,4% para 1450 a 1540. Aunque por sí solo no era suficiente para probar que el esqueleto era de Ricardo, era consistente con la fecha de su muerte. El resultado de la espectrometría de masas que indicaba la dieta rica en mariscos fue confirmado por un análisis químico de isótopos de dos dientes, un fémur y una costilla. A partir del análisis isotópico del carbono, nitrógeno y oxígeno en los dientes y huesos, los investigadores descubrieron que la dieta incluía abundante pescado de agua dulce y aves exóticas como cisnes, grullas y garzas, además de una gran cantidad de vino, todos ellos productos de lujo. Un análisis minucioso del suelo inmediatamente debajo del esqueleto reveló que el hombre había estado infestado de nematodos al morir. Los excavadores encontraron un objeto de hierro bajo las vértebras del esqueleto y especularon que podría tratarse de una punta de flecha incrustada en su espalda. Un análisis de rayos X reveló que se trataba de un clavo, probablemente de la Britania romana, que había estado enterrado casualmente justo debajo de la tumba, o que se encontraba en tierra removida al excavar la tumba y que no tenía nada que ver con el cuerpo. El 4 de febrero de 2013, la Universidad de Leicester confirmó que el esqueleto pertenecía a Ricardo III. La identificación se basó en evidencia de ADN mitocondrial, análisis de suelo, pruebas dentales y características físicas del esqueleto, que concuerdan con los relatos contemporáneos sobre la apariencia de Ricardo. La osteoarqueóloga Jo Appleby comentó: el esqueleto presenta varias características inusuales, su complexión delgada, la escoliosis y el trauma relacionado con la batalla. Todas estas características concuerdan plenamente con la información que tenemos sobre Ricardo III en vida y sobre las circunstancias de su muerte. Caroline Wilkinson, profesora de identificación craneofacial en la Universidad de Dundee, dirigió el proyecto de reconstrucción del rostro, encargado por la Sociedad de Ricardo III. El 11 de febrero de 2014, la Universidad de Leicester anunció un proyecto dirigido por Turi King para secuenciar el genoma completo de Ricardo III y Michael Ibsen, descendiente directo por línea femenina de la hermana de Ricardo, Ana de York, cuyo ADN mitocondrial confirmó la identificación de los restos excavados. Ricardo III es, por lo tanto, la primera persona de la antigüedad con identidad histórica conocida cuyo genoma ha sido secuenciado. Un estudio publicado en Nature Communications en diciembre de 2014 confirmó una coincidencia perfecta del genoma mitocondrial completo entre el esqueleto de Ricardo y el de Michael Ibsen,
Y una coincidencia casi perfecta entre dicho rey y su otro pariente vivo confirmado. Sin embargo, el ADN del cromosoma y heredado por línea masculina no encontró vínculo con otros 5 supuestos parientes vivos. Lo que indica que se produjo al menos un caso de paternidad falsa en las generaciones entre Ricardo y estos hombres. Se descubrió que uno de estos 5 no tenía parentesco con los otros 4, lo que demuestra que se había producido otro caso de paternidad falsa en las 4 generaciones que los separaban. La historia de la excavación y la posterior investigación científica se contó en un documental del Canal 4, emitido el 4 de febrero de 2013. El mismo resultó un éxito de audiencia para el canal, visto por hasta 4,9 millones de espectadores, y ganó un premio de la Sociedad Real de Televisión. Posteriormente, el Canal 4 proyectó un documental de seguimiento el 27 de febrero de 2014, que detalla los análisis científicos y arqueológicos que llevaron a la identificación del esqueleto como Ricardo III. El yacimiento se reexcavó en julio de 2013 para conocer mejor la iglesia del monasterio, antes de iniciar las obras de construcción del edificio escolar adyacente en desuso. En un proyecto cofinanciado por el Ayuntamiento de Leicester y la Universidad de Leicester, se excavó una única zanja de aproximadamente el doble de superficie que las zanjas de 2012. Esta excavación permitió descubrir la totalidad de los yacimientos del presbiterio y el coro de los Greyfriars, lo que confirmó las hipótesis previas de los arqueólogos sobre la disposición del extremo este de la iglesia. 3 enterramientos identificados, pero no excavados en el proyecto de 2012, se abordaron de nuevo. Se descubrió que un enterramiento estaba enterrado en un ataúd de madera en una tumba bien excavada, mientras que un segundo enterramiento, también con un ataúd de madera, se encontró debajo y a horcajadas del coro y el presbiterio. Su ubicación sugiere que es anterior a la iglesia. Un ataúd de piedra hallado durante la excavación de 2012 se abrió por primera vez, revelando un ataúd de plomo en su interior. Una investigación con un endoscopio reveló la presencia de un esqueleto junto con cabello y fragmentos de un sudario y un cordón. Inicialmente se asumió que el esqueleto era masculino, quizás el de un caballero llamado Sir William de Moton, quien se sabía que había sido enterrado allí, pero un examen posterior reveló que se trataba de una mujer, posiblemente una benefactora de alto rango. Es posible que no fuera necesariamente local, ya que se utilizaban ataúdes de plomo para transportar cadáveres a largas distancias. El plan de la Universidad de Leicester de enterrar el cuerpo de Ricardo en la Catedral de Leicester se ajustaba a las normas legales británicas que establecen que los entierros cristianos excavados por arqueólogos deben ser enterrados de nuevo en el terreno consagrado más cercano a la tumba original. Y era una condición de la licencia otorgada por el Ministerio de Justicia para exhumar cualquier resto humano encontrado durante la excavación. La familia real británica no reclamó los restos. Se dice que se consultó a la reina Isabel II, pero esta rechazó la idea de un entierro real. Por lo que el Ministerio de Justicia confirmó inicialmente que la Universidad de Leicester tomaría la decisión final sobre dónde se volverían a enterrar los huesos. David Monteith, canciller de la Catedral de Leicester, declaró que el esqueleto de Ricardo sería enterrado de nuevo en la catedral a principios de 2014 en un servicio religioso ecuménico, pero dirigido por cristianos, no un entierro formal, sino más bien un servicio conmemorativo, ya que se habría celebrado un funeral en el momento del entierro. La elección del lugar de entierro resultó controvertida, y se propuso sepultar a Ricardo en lugares que algunos consideraban más apropiados para un monarca católico romano y yorquista. Se lanzaron peticiones en línea pidiendo que Ricardo fuera enterrado en la abadía de Westminster, donde yacen enterrados otros 17 reyes ingleses y británicos, la Catedral de York, que algunos afirmaban era el lugar de entierro preferido de Ricardo, la Catedral Católica Romana de Arundel o en el aparcamiento de Leicester donde se encontró su cuerpo. Solo 2 opciones recibieron un apoyo público significativo y Leicester recibió 3.100 firmas más que York. El asunto se debatió en las cámaras del Parlamento. El diputado conservador e historiador Chris Skidmore propuso que se celebrara un funeral de Estado, mientras que John Mann, diputado laborista por Bassetlaw,
Sugirió que el cuerpo fuera enterrado en Worksop, en su circunscripción, a medio camino entre York y Leicester. Todas las opciones fueron rechazadas en Leicester, cuyo alcalde, Peter Soulsby, replicó que esos huesos dejarían Leicester sobre su cadáver. Tras una demanda interpuesta por la Alianza Plantagenet, un grupo que representa a los supuestos descendientes de los hermanos de Ricardo, su lugar de descanso final permaneció incierto durante casi un año. El grupo, que se describía como representantes y voz de su majestad, exigió que Ricardo fuera enterrado en la Catedral de York, lo cual, según afirmaban, era su deseo. El deán de Leicester calificó su impugnación de irrespetuosa y afirmó que la catedral no invertiría más dinero hasta que se resolviera el asunto. Los historiadores afirmaron que no había pruebas de que Ricardo III quisiera ser enterrado en York. Mark Ormrod, de la Universidad de York, expresó su escepticismo ante la idea de que Ricardo hubiera ideado planes claros para su propio entierro. La reputación de la Alianza Plantagenet fue cuestionada. El matemático Robert Stavai calculó que los hermanos de Ricardo III podrían tener millones de descendientes vivos, afirmando que todos deberíamos tener la oportunidad de votar sobre Leicester frente a York. En agosto de 2013, el juez Aton Cave autorizó una revisión judicial, ya que los planes originales de entierro ignoraban el deber, establecido por el derecho consuetudinario, de consultar ampliamente sobre cómo y dónde debían enterrarse adecuadamente los restos de Ricardo. La revisión judicial se inició el 13 de marzo de 2014 y se esperaba que durara 2 días, pero la decisión se aplazó de 4 a 6 semanas. La jueza Ayet, junto con otros 2 magistrados, declaró que el tribunal se tomaría un tiempo para considerar su sentencia. El 23 de mayo, el Tribunal Superior dictaminó que no existía ningún deber de consulta ni ningún fundamento de derecho público para que el tribunal interfiriera, por lo que el nuevo entierro en Leicester podía proceder. El litigio costó a los demandados 245.000 libras esterlinas, una cantidad muy superior al coste de la investigación original. En febrero de 2013, la Catedral de Leicester anunció un procedimiento y un calendario para el nuevo entierro de los restos de Ricardo. Las autoridades catedralicias planearon enterrarlo en un lugar de honor dentro de la catedral. Los planes iniciales para una lápida plana, posiblemente modificando la lápida conmemorativa instalada en el presbiterio en 1982, resultaron impopulares. Una tumba de mesa fue la opción más popular entre los miembros de la Sociedad de Ricardo III y en las encuestas realizadas a los habitantes de Leicester. En junio de 2014 se anunció el diseño, consistente en una tumba de mesa de piedra fósil de esvaledales sobre un plinto de mármol de Kilkenny. Ese mismo mes, la estatua de Ricardo III que se alzaba en los jardines del castillo de Leicester se trasladó a los rediseñados jardines de la catedral, que se reabrieron el 5 de julio de 2014. Entre el 22 y el 27 de marzo de 2015 se llevaron a cabo las ceremonias de reinhumación del rey en Leicester, Inglaterra. El domingo 22, sus restos fueron colocados en un osario forrado de plomo dentro de un ataúd de roble inglés, fabricado por el descendiente suyo, Michael Ibsen. Desde la Universidad de Leicester, el cortejo recorrió simbólicamente el trayecto de su último viaje hasta la Catedral de Leicester, pasando por el campo de batalla de Bosworth. Entre el lunes 23 y el miércoles 25, el ataúd permaneció expuesto al público, con tiempos de espera de hasta 4 horas. El lunes también se celebró una misa de requiem católica. El jueves 26 tuvo lugar el entierro formal, presidido por el arzobispo de Canterbury, con la participación de otras confesiones cristianas, la familia real y el actor Benedict Cumberbatch, pariente lejano de Ricardo, quien leyó un poema escrito especialmente para la ocasión. La ceremonia incluyó música sacra compuesta para el evento. Finalmente, el viernes 27 se reveló al público la tumba del rey en la catedral, cerrando una semana de homenajes y conmemoraciones en toda la ciudad de Leicester. Tras el descubrimiento, el ayuntamiento de Leicester montó una exposición temporal sobre Ricardo III en el ayuntamiento medieval de la ciudad.
El ayuntamiento anunció la creación de una atracción permanente y posteriormente invirtió 850.000 libras esterlinas en la compra de la propiedad de St. Martin's Place, antiguamente parte de la escuela secundaria de Leicester, en Peacock Lane, frente a la catedral. El terreno colinda con el aparcamiento donde se encontró el cuerpo y se encuentra sobre el presbiterio de la iglesia del monasterio de los Frailes Grises. Se convirtió en el centro de visitantes del rey Ricardo III, con un presupuesto de 4,5 millones de libras esterlinas que narra la historia de la vida, la muerte, el entierro y el redescubrimiento del monarca, con objetos de la excavación, como las botas Wellington de Philippa Langley, y el casco y la chaqueta de alta visibilidad que llevaba el arqueólogo Mate Morris el día que encontró el esqueleto de Ricardo. Los visitantes pueden ver la tumba bajo un suelo de cristal. El ayuntamiento preveía que el centro de visitantes, inaugurado en julio de 2014, atraería a 100.000 visitantes al año. En Noruega, el arqueólogo Steine Kroll esperaba que el interés por el descubrimiento del rey inglés se extendiera a Noruega. A diferencia de Inglaterra, donde, con las posibles excepciones de Enrique I y Eduardo V, se han descubierto todas las tumbas de los monarcas ingleses y británicos desde el siglo XI. En Noruega unos 25 reyes medievales están enterrados en tumbas sin nombre en todo el país. Kroll propuso empezar con Harald Hardrada, quien probablemente fue enterrado anónimamente en Trondheim, bajo lo que hoy es una vía pública. Pero se sabe que un intento anterior de exhumar a Harald en 2006 fue bloqueado por la Dirección Noruega de Patrimonio Cultural. Richard Buckley, de los Servicios Arqueológicos de la Universidad de Leicester, quien afirmó que se comería sus sombreros si lo descubrían, cumplió su promesa comiendo un pastel con forma de sombrero horneado por un colega. Buckley declaró posteriormente que en el proyecto se han utilizado investigaciones de vanguardia y el trabajo apenas había comenzado. Los descubrimientos, como la datación por carbono de gran precisión y la evidencia médica, servirán de referencia para otros estudios. Y es, por supuesto, una historia increíble. Es una figura controvertida, a la gente le encanta la idea de que lo encontraran bajo un aparcamiento, todo se desarrolló de la forma más asombrosa. Es increíble. Algunos comentaristas sugirieron que el descubrimiento, la posterior difusión positiva y la buena moral en la ciudad contribuyeron a la sorprendente victoria de Leicester City FC en la Premier League de 2015. Unos días después del entierro, el Leicester City inició una racha ganadora que lo llevó del último puesto de la liga a evitar cómodamente el descenso y finalmente ganó la liga al año siguiente. El alcalde Sir Peter Soulsby declaró que, durante demasiado tiempo, los habitantes de Leicester han sido modestos respecto a sus logros y a la ciudad en la que viven. Ahora, gracias en primer lugar al descubrimiento de la fenomenal temporada del rey Ricardo III y los Faxis, ha llegado el momento de dar el salto a la fama internacional. Los dos acontecimientos inspiraron el libro infantil de Michael Morpurgo de 2016, El zorro y el rey fantasma, en el que el fantasma de Ricardo III promete ayudar al equipo de fútbol a cambio de ser liberado de su tumba en el aparcamiento. Más de 5 siglos después de caer en el campo de batalla de Bosworth, el rey Ricardo III volvió a caminar, simbólicamente, las tierras donde se jugó su destino. Desde aquel trágico día de 1485 hasta su redescubrimiento bajo un aparcamiento en Leicester en 2012. Sus restos pasaron del olvido y el descrédito a convertirse en el centro de uno de los eventos históricos más extraordinarios del siglo XXI. El hallazgo de su esqueleto, con las marcas de violencia que confirmaban los relatos de su brutal muerte, trajo consigo una oleada de interés mundial. Científicos, historiadores y ciudadanos comunes se reunieron para conocer al hombre más allá de la leyenda. Su columna vertebral curvada, su postura arqueada, su cráneo fracturado, todo hablaba no del villano de William Shakespeare, sino del ser humano, del rey derrotado, del último rey Plantagenet de Inglaterra. La ceremonia de su reinhumación en marzo de 2015 fue un momento profundamente simbólico. La procesión solemne, la misa, la participación de representantes religiosos y miembros de la familia real, e incluso la lectura de un poema por Benedict Cumberbatch, marcaron un giro histórico, un acto de reparación, de reconciliación entre el pasado y el presente. Por fin,
Ricardo III recibió un entierro digno, no como traidor, sino como monarca inglés. Su tumba, hoy visitada por miles de personas en la Catedral de Leicester, no es solo un lugar de descanso eterno, sino también un recordatorio de cómo la historia puede cambiar, cómo los relatos oficiales pueden reescribirse y cómo incluso los personajes más controvertidos merecen justicia histórica. ¿Y tú qué piensas? ¿Fue Ricardo el tirano sin escrúpulos que la tradición ha perpetuado, o fue una víctima política, el último defensor de una dinastía condenada a desaparecer? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste este viaje por la historia, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte nuevos contenidos y apoyar este proyecto a través de las membresías exclusivas, donde encontrarás videos especiales, adelantos y contenido inédito sobre monarcas, batallas y figuras olvidadas. Gracias por estar aquí, y nos vemos en un próximo viaje al pasado.